Orígenes y evolución de la física. Física antes de los griegos. Como ya sabemos, la física es la ciencia natural que estudia los fenómenos físicos, propiedades del espacio, tiempo, materia, energía y sus interacciones. Los chinos, los babilonios, los egipcios y los mayas observaron los movimientos de los planetas y lograron predecir los eclipses, pero no consiguieron encontrar un sistema subyacente que explicara el movimiento planetario. Las especulaciones de los filósofos griegos indujeron dos ideas fundamentales sobre los comportamientos del universo. Al inicio de los tiempos existieron los llamados fenómenos naturales, como la lluvia, eclipses, el día, erupciones volcánicas, truenos o caídas libres. Fue entonces que los humanos, al darse cuenta de eso, fueron haciéndose preguntas de cómo ocurría esto, tratando de explicar y formular explicaciones que dieran razones para explicar dichos sucesos. Con el paso del tiempo, hubieron pensadores que se enfocaban a observar estos fenómenos y así tratar de explicarlos. Y así fueron pasando muchos años. Eran muchísimas las teorías fallidas de estos observadores, pero aún así siguieron intentándolo. La respuesta lógica de tales sucesos. Entre las primeras civilizaciones que dieron margen a los primeros experimentos son chinos, egipcios, mayas, babilonios, los cuales trataron de explicar los días y estaciones del año. Crearon así sus propios calendarios. Las civilizaciones alcanzaron grandes creaciones en tecnologías como metalurgia, construcción de herramientas y edificaciones. Es así que, empezando a entender los fenómenos naturales, se dieron cuenta que podían aprovecharlos de alguna u otra forma. Así que empezaron a hacer los calendarios, pirámides y toda clase de trabajos. Física durante los griegos. Los griegos hicieron grandes aportes a la física, tanto en sus observaciones como en los conocimientos, pero ellos cometieron el error de no haber experimentado la realidad, y así no fueron comprobadas sus leyes. Un ejemplo de un filósofo matemático griego es el de Pitágoras, el cual creía que la Tierra era circular, famoso sobre todo por el teorema de Pitágoras. Afirmó que todo era matemática. Algunos de sus experimentos son las formas pitagóricas, sólidos regulares, números perfectos, números racionales, medias y números figurados. Griego, Pitágoras. Nació en Islas de Samos, actual Grecia, 572 a.C. En Platón, fue desaparecido, actualmente en Italia, 497 a.C. Fue filósofo y matemático griego, aunque su nombre se haya vinculado al teorema de Pitágoras y la escuela por él fundada dio un importante impulso al desarrollo de las matemáticas en la antigua Grecia. La relevancia de Pitágoras alcanza también el ámbito de la historia de las ideas. Sus pensamientos provenidos todavía del misticismo y del esotericismo de las antiguas religiones mistéricas orientales. Inauguró una serie de temas y motivos que, a través de Platón, dejaron una profunda importancia en la tradición occidental. Parece seguro que fue hijo del mercader y que la primera parte de su vida transcurrió en las ciudad de Samos, que probablemente abandonó unos años antes de la ejecución del tirano Polícrates en el 522 a.C. Es posible que viajara entonces a Mileto para visitar luego Fenicia y Egipto. En el último país, una del conocimiento esotérico, Pitágoras podría haber estudiado los misterios, así como geometría y astronomía. La filosofía de Pitágoras. Pitágoras no dejó obra escrita, y hasta tal punto es imposible distinguir las ideas del maestro de los discípulos, que solo pueden exponerse el pensamiento de la escuela de Pitágoras. De hecho, extraordinariamente el pitagorismo más parece una religión mistérica, como el orfomismo, que
que una escuela filosófica. En tal sentido, fue estilo de la vida inspirado en la idea ascético y basado en la comunidad de bienes, cuyos principales objetivos era la purificación ritual cataris de sus miembros. Sin embargo, tal purificación se llevaba a cabo a través del cultivo de un saber en el que la música y las matemáticas desempeñaban un papel importante. El camino hacia ese saber era la filosofía, término que, según la tradición, Pitágoras fue el primero en emplear en su sentido literal de amor a la sabiduría. Cuando el tirano Leontes le preguntó que si era un sabio, Pitágoras le respondió cortésmente que era un filósofo, es decir, un amante del saber. Esta época fue muy importante, y más para los griegos, ya que estos observaban los fenómenos y hacían sus conclusiones. Otro científico importante es Empédocles. Empédocles fue un político y filósofo griego en el cual tenía varias de las teorías raíces. Una de ellas era de la evolución orgánica, la cual suponía que en un principio había numerosas partes del hombre y animales, distribuidas al azar, juntándose por amor y odio. Filósofo griego Aristóteles. Aristóteles nació en Estagira, en Francia, en el año 384 a.C. Fue uno de los más influyentes filósofos de la antigüedad. Fue el formalizador de la economía, astronomía, anatomía y biología. Sus influencias son Platón, Sócrates y Heráclito. Los experimentos de los ya mencionados le sirvieron a Aristóteles para reafirmar hipótesis y así descubrir si era verdad o no. Aristóteles propuso la teoría de la generalización espontánea, la cual propone el origen espontáneo de peces e insectos a partir del rocío, la humedad y el sudor. Otro filósofo griego fue Arquímedes. Arquímedes nació en Siracusa en el año 287 a.C. Creció en un ambiente donde la ciencia era familiar, ya que su padre, Filea, era astrónomo. Matemático griego, físico, ingeniero, inventor y astrónomo, es considerado uno de los filósofos más importantes de la época clásica. Entre sus conocimientos y estudios está la hidrostática, estática y la explicación del principio de la palanca. Ideó el principio de Arquímedes, ley física que establece que cuando un objeto se somete total o parcialmente a un líquido, este experimenta un empuje hacia arriba, igual al peso del líquido desalojado. La tarea de hacer experimentos o mediciones no fue nada fácil, pero como ya pudimos ver, los griegos hicieron un papel importante en trabajar bajo las leyes de fenómenos naturales. Algunos no mencionados son Demócrito, Galileo, Newton y Epicuro. La física en la Edad Media. Con el paso de los años, la física en la
parte del movimiento